Discurso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Introducción. Por mucho tiempo las personas no contábamos con ningún derecho hasta que llegaron los derechos humanos, ya que causaba mucho sufrimiento y vulnerando a la integridad a las personas. En la historia del mundo podemos encontrar muchas cosas de violaciones a los derechos de las personas, como la esclavitud, la explotación de niños y niñas, la tortura a personas y la discriminación a los pueblos indígenas, entre muchas otras cosas. El 10 de diciembre de 1948 se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y a causa de las horribles violaciones, los derechos humanos ya no son solo un asunto interno del Estado, sino de la comunidad internacional. Gracias a los derechos humanos, hoy en día tenemos demasiada oportunidad y una calidad de vida muy diferente, aunque todavía nos falta mucho camino por recorrer. Estoy seguro que pronto tendremos mejor país y un mejor mundo. Hoy en día la CNDH nos da muchas ventajas como personas, ya que podemos pelear por nuestros derechos respaldados por la comisión que se encarga de hacer valer nuestros derechos. Derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de normas que protege la integridad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen a los individuos para que vivan en una sociedad y puedan relacionarse entre sí, al igual que su relación con el Estado. Las leyes que nos otorgan la CNDH no solo nos permite exigirles cosas al gobierno, sino también nos pide que hagamos otras. Por las personas también tenemos responsabilidades, así como hacen valer nuestros derechos, nos hacen respetar los derechos a los demás. Los derechos humanos son universales. En todas partes del mundo, todas las personas tienen derecho y a que se hagan valer. Nadie puede renunciar a sus derechos y nadie puede quitarle sus derechos a nadie. Los derechos humanos obligan a que todas las personas sean respetadas en el mundo, no importa su grupo social, religión, lengua, lugar de nacimiento, origen, orientación sexual, etc. Todas las personas merecen ser respetadas y respetar a los demás, no importa el lugar en el que estés, como lo es el caso de las personas que estén en prisión. Y si sus derechos humanos no son respetados como deben ser, pueden denunciar. Incluso han existido casos en los que personas que están en prisión han salido en libertad porque sus derechos no han sido respetados. En México aún hay mucho que hacer, ya que existen muchísimos casos en los que no se respetan los derechos de las personas, incluso en el trabajo. Por ejemplo, en las dependencias que pertenecen al gobierno, todavía existe jefes que explotan a sus empleados con la amenaza de correr. Existen muchísimos casos donde los derechos humanos son violados y todavía no se hace nada, pero la CNDH sigue luchando por hacer que los derechos se respeten. Pero también nosotros como persona tenemos que poner de nuestra parte para que todas las estrategias de la CNDH apliquen, funcionen. En la página oficial de la CNDH podemos encontrar un listado de todos los derechos con los que contamos, los cuales se aplican para todas las personas. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones, los cuales debemos cumplir, porque así como la CNDH nos defiende cuando nuestros derechos no son respetados, así nos exigen cumplir con nuestras obligaciones. Todas las personas somos titulares de los derechos humanos. Dicho principio se encuentra relacionado a la igualdad y no discriminación a los demás. Para lograr la igualdad real se debe atender las necesidades específicas de las personas.
Existen muchísimos ejemplos donde podemos aplicar nuestros derechos. Alguno de ellos sería: los ciudadanos tienen derecho a elegir un presidente, el derecho a la vida. Todos los seres humanos tenemos derecho y podemos exigir que sean respetados, claro, dentro de nuestros derechos. No podemos exigir que se nos acepten promesas que otras personas nos hacen. Antes existía un caso de violación a nuestros derechos, que era el que obligaban a las mujeres a casarse con un hombre que sus papás le elegían y no al que ellas elegían. Ese tema era una violencia de nuestros derechos, ya que como seres humanos tenemos derecho a casarnos con quien nosotros queramos. Conclusión: todas las personas están probablemente de acuerdo con este tema, ya que algunas personas aún no tienen el conocimiento que contamos con muchos derechos, los cuales podemos hacer valer para exigir ser respetados. Desde mi punto de vista, este tema es muy importante, ya que nos podemos dar cuenta que tal vez nos están violando nuestros derechos y no lo sabíamos. Existen ciertos aspectos de nuestras vidas que deben ser inviolables y que nadie debe de ser capaz de violar. Por ejemplo, nuestras humanidades y nuestra dignidad humana. Sin el respaldo de los derechos humanos no podemos alcanzar nuestra máxima potencial. Antes de que existieran los derechos humanos, existían muchísimos racismo, abuso hacia otras personas, en fin. En este tema hablamos de la importancia que tienen los derechos humanos en nuestra vida. Y en conclusión, podemos decir que los derechos humanos son una parte muy importante en nuestras vidas, ya que sin ellos el mundo seguiría siendo un caos como lo era antes. Podemos seguir exigiendo para que todos nuestros derechos se cumplan y los hagamos valer. No importa la situación en la que estamos, para eso existe la CNDH. Y aunque aún existan muchas corrupciones en el mundo, podemos exigir hasta que nos cumplan.